no vamos a repetir porque es mucho lo de Chapultepec. Quiero centrarme en lo siguiente. Muy buen día, señor presidente. Buenos días, amigos de los medios de comunicación y compañeras, compañeros. El proyecto de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, será, entre muchos otros, uno de los mayores legados del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para México y con un impacto muy importante en nuestra Ciudad de México. Implica una inversión de más de 10.500 millones de pesos que se ha ejecutado a través de la Secretaría de Cultura Federal y de las Secretarías de Obra y Medio Ambiente del gobierno local. Va a generar más de 75,000 empleos directos e indirectos. Y las visitas a Chapultepec se calcula que van a pasar de 20 millones de personas a 30 millones de personas al año. Con este proyecto se ha intervenido el 60% del total de las 866 hectáreas que tiene el bosque, y de esa superficie hay 449 hectáreas de áreas verdes rehabilitadas y 60 hectáreas de espacio público ganado. Este es un proyecto cultural y ambiental. En el eje ambiental llevamos un 99% de avance. Hay de 15 acciones, 14 están totalmente concluidas. Estas son el Parque Cricri, el Manantial Vasco de Quiroga, el Paso del Conejo, el Bosque Clausel, las remodelaciones del Zoológico de Chapultepec, el Paseo Memorial del Panteón de Dolores, los manantiales, la clausura y remediación del tiradero a cielo abierto del Panteón de Dolores, la rehabilitación del Parque de la Amistad, la rehabilitación del Parque Tamayo, la rehabilitación del Parque Gandhi, la rehabilitación del Parque Rosario Castellanos, la Biblioteca de Semillas, el Jardín de las Artes, y con la parte cultural, que es cultural y ambiental, se comparte el Centro de Cultura Ambiental y el pabellón escénico, de lo que se hablará en adelante. Además, se lleva un 98% de avance en la restauración y saneamiento del río Tacubaya. Todo esto ha implicado, por ejemplo, la restauración del vaso regulador de Dolores, la rehabilitación de 2 lagos, la rehabilitación de 28 fuentes de la primera y segunda sección, la construcción de 24 humedales, el retiro de más de 300 toneladas de residuos acumulados entre las barrancas por muchos años, y también se ha plantado más de 300,000 ejemplares de vegetales de diverso tipo, árboles, arbustos, hierbas, cubresuelos, entre otros. Finalmente diría que Chapultepec creció en su tamaño, en su dimensión, en su superficie total, también creció en sus áreas verdes y en sus atractivos se multiplicó de manera impresionante. Es un proyecto maravilloso para el disfrute de visitantes nacionales y extranjeros, y desde luego y sobre todo porque está aquí para habitantes de la Ciudad de México que por fortuna tienen a Chapultepec dentro del territorio de la ciudad. Es el área verde urbana más grande de la Ciudad de México y es un proyecto cultural, histórico, recreativo, social, de convivencia ambiental que a la Ciudad de México ofrece oxígeno, agua y clima templado. Es uno de los grandes aportes del presidente López Obrador. Muchas gracias. Presidente, jefe de gobierno, secretarios general, muchas gracias. Realmente
Estaba justo comentando que venir a presentar el proyecto ahora, ya que está realizado, es un gran alivio, porque todo lo que trataron de explicar el presidente y el jefe de gobierno era para mí muy difícil hacerlo al principio, porque se pueden dar cuenta que es de una complejidad enorme por su carácter simbólico, ambiental, social, y trabajar con un cuerpo histórico de la magnitud de Chapultepec, generar un plan maestro y después con el equipo y con nuestro líder y su energía que realmente ha logrado irradiar a todos nosotros, lograr realizar algo tan complejo en tan poco tiempo pues es emocionante, la verdad. Entonces yo no voy a explicar más porque veo que podemos y ya tenemos a un Chapultepec sano y salvo, energetizado, un gran centro cultural, sin duda. Es difícil saber qué tan grande o más pequeño, simplemente es único y lo tenemos y ya está ya funcionando. Entonces yo agradezco mucho al presidente y a la secretaria de Cultura por la invitación y por que coordinamos juntos realizar un proyecto tan complejo y yo como artista, que mi objetivo en la vida es realizar cosas. Tengo que no solamente las ideas, hay que hacerlas que sean realidad. Y me da gusto ver lo que hemos logrado. Gracias. Pues modesto, Gabriel, porque el proyecto realmente, presidente, es uno de los proyectos más ambiciosos que han existido en cultura en los últimos tiempos, no solo en el país, sino en el mundo. Es un proyecto de justicia urbana, es un proyecto de justicia cultural, es un proyecto de justicia ambiental. Y la cultura tiene el poder de unir lo que está separado en otros terrenos. El bosque de Chapultepec, pues, es algo íntimo para muchas personas. Todos tenemos alguna historia en Chapultepec, pero este Chapultepec estaba fragmentado. Entonces, el presidente nos encomendó lograr el bosque cultural más grande del mundo, que tuviera en sus distintas secciones la posibilidad de que una familia, una persona con cualquier tipo de movilidad pudiera recorrer de la primera a la nueva cuarta sección y que llevara el asombro del poder de la cultura, de la posibilidad de descubrir. Y creo que me voy a ir al mapa, si puedo tener un micrófono, porque pues Chapultepec se recorre definitivamente. Muchas gracias. Gracias, presidente. Esta es la primera sección de Chapultepec, quizá la más conocida por muchos. Aquí está el Museo Nacional de Antropología, el museo más importante de México y uno de los más importantes del mundo, el Auditorio Nacional. Esta primera sección pues tenía 17 hectáreas aquí que hacían que no se pudiera unir este bosque. Esas 17 hectáreas comprenden la residencia que entonces era la residencia oficial de Los Pinos, la residencia de los presidentes, y gracias a que el presidente decidió no vivir ahí y abrirla a las culturas de México, a las culturas del mundo, esta compuerta permite unir estas 4 secciones. Los Pinos es el primer nodo cultural que se abre. Son 12 nodos culturales nuevos, además de los que ya existían, los museos, las distintas infraestructuras, los teatros, todo esto existía aquí, pero aquí había, digamos, una ciudad amurallada y eso nos permite
abrir la gran compuerta para el proyecto Chapultepec. En el Complejo Cultural Los Pinos, el 1 de diciembre del 2018 se abrieron sus puertas por primera vez, no se han cerrado ni un día, incluso en la época de pandemia el presidente nos pidió recibir a doctores, enfermeros, enfermeras que estaban en la primera línea de combate de la pandemia y vivieron ahí en Los Pinos. Este centro cultural que tiene una actividad extraordinaria, por ahí está Homero Fernández que lo lleva, ha recibido cerca de 14 millones de visitantes desde el día de su apertura, lo que lo convierte en el centro cultural más visitado del país. Ahí está la Casa Lázaro Cárdenas. Los Pinos empieza con una casa de un tamaño coherente del general Cárdenas. Se funda Los Pinos ahí. Si ustedes van, no van a encontrar pinos. Se llama así porque era el bosque donde conoció a doña Amalia. Y es ahí donde se funda esa residencia, pero después fue creciendo. La Casa Miguel Alemán se convierte, el general Lázaro Cárdenas decide no vivir en el castillo de Chapultepec y funda la residencia oficial de Los Pinos. Y ahí se fue construyendo, digamos, otros castillos. Y pues ahora todo eso está transformado en infraestructura cultural. El antiguo edificio Molino del Rey es el segundo nodo que se abre en Los Pinos, que es un edificio del siglo XVI, intervenido ahora, remodelado por Oscar Hagerman, y se funda ahí Sencali, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria. México, con el poder de la cultura alimentaria que tenía, no tenía en la Secretaría de Cultura una línea de trabajo de este poderoso elemento. Ahí alrededor están las cocinas tradicionales, el solar, un mercado que pueden visitar para comer sanamente, de manera con precios justos. Ahí venden los sembradores de vida los fines de semana y pues ese es el segundo nodo que se abre como Museo del Maíz y la Cultura Alimentaria. Y en la primera sección, en lo que era un estacionamiento, ustedes recordarán un estacionamiento que estaba enfrente del Auditorio Nacional, que salía a Reforma, un terreno extraordinario que le llamaban estacionamiento ecológico, que pues es una idea extraña eso de un estacionamiento ecológico. Se transformó en el pabellón escénico. Es un espacio que tiene jardines de polinizadores y un teatro y un espacio para las artes escénicas, para el teatro, para la danza, para la música, que se abre y se integra al bosque. De ahí podemos cruzar a la segunda sección gracias a dos esculturas caminables diseñadas por Gabriel Orozco, que son las calzadas flotantes. A partir de la apertura de Los Pinos podemos llegar al nuevo Parque Aztlán por una de ellas y por la otra calzada que justo sale del jardín y pabellón escénico. Ustedes pueden entrar por Reforma, junto al auditorio, caminar el jardín y pabellón escénico, ver algún espectáculo y cruzar y llegar al Parque Rosario Castellanos, que también estaba en abandono. Ese Parque Rosario Castellanos hay una escultura muy bella de Rosario Castellanos que fue restaurada, que estaba vandalizada. Y bueno, este trabajo, el pabellón escénico, fue un concurso que ganó el arquitecto Isaac Michan e hicieron un trabajo muy bueno. Las cocinas de Sencali están a cargo de Juan Carlos Cano y son unas cocinas que están muy vivas. En la segunda sección, la nueva infraestructura es el pabellón de cultura comunitaria, que era un área administrativa de Los Pinos. Es donde se cargaba gasolinas, donde habría una parte administrativa que le servía a Los Pinos. Ahí es el nuevo pabellón de cultura comunitaria, la están interviniendo Isabela Abascal y Sandro Arienzo como arquitectos, y será el espacio para los semilleros creativos, una sede al fin. Y aquí hay otro puente que une a estas colonias con el bosque. El Centro de Cultura Ambiental, que ya habló el jefe de gobierno, es un espacio que se desplanta donde había otro estacionamiento. Ese estacionamiento se convierte en un espacio para mostrar la riqueza ambiental del bosque, la historia, el hilo conductor que es el agua, y ahí se muestran los vestigios arqueológicos que hemos encontrado durante el desarrollo de este proyecto. En México siempre vamos a encontrar la memoria de nuestros ancestros ahí, y hay piezas olmecas,
en Chapultepec, que están expuestas que se encontraron en Chapultepec y están expuestas en el Centro de Cultura Ambiental. Este proyecto, que es un proyecto de proyectos, va abriendo sus nodos nuevos y se van habitando de manera inmediata. Este gran abanico que vemos aquí es el Panteón de Dolores. Este panteón es el primer panteón civil de México, 120 hectáreas. Aquí está la rotonda de las personas ilustres. Se dignificaron los servicios funerarios, se hizo una intervención muy interesante y aquí hay un paseo memorial que da pues honra a aquellas personas que no tienen memoria o identidad y se une a esta tercera sección. Aquí es la parte más agreste del bosque, lo que no se podía ni siquiera transitar, las barrancas que se veían de calle 10 o sencillamente no se conocían, eran muy peligrosas y ahora se pueden transitar en un proyecto de senderismo urbano que hizo la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y se puede entrar desde el Panteón o desde el parkour. Ustedes se acordarán de un parque acuático, el Atlantis. Bueno, eso se convirtió en el parkour, Parque de Cultura Urbana, lo que eran las antiguas albercas en donde se encerraban animales, ahora los jóvenes libremente patinan. Es un espacio que ha ganado ya premios, entre ellos el London Design Award por el diseño de estos espacios públicos dedicados a los jóvenes. Y de ahí cruzamos a la cuarta sección. Este gran ojo es la cuarta sección de Chapultepec. Aquí estaba la industria militar que se mudó a Puebla y este campo militar convive ahora con esta infraestructura que se transforma en infraestructura cultural. Lo que era la antigua ensambladora se convierte en la nueva Cineteca Chapultepec. 8 salas, un cine al aire libre y algo que es muy importante, una escuela de cine. También la Bodega Nacional de Arte y Colecciones, que era la antigua fábrica de cartuchos, se abre como el recinto en donde se va a almacenar y albergar todo aquel patrimonio artístico que tenemos en los museos. Los museos siempre están saturados y en su manera de albergar y de almacenar, conservar los tesoros artísticos. Y esta bodega tendrá pues un carácter especial porque será visitable. Y terminamos aquí con la exfábrica de pólvora, siglo XVIII, es una fábrica histórica que también se abre como infraestructura cultural, y que le llamamos como el lagrimal del ojo es la ermita Vasco de Quiroga. Aquí Tata Vasco funda el pueblo de Santa Fe, antes de Santa Fe de la Laguna en Michoacán, y tiene una vocación muy especial porque se hace un hospital y toda esta zona se convierte en un espacio que amortigua estas dos realidades. Si ustedes ven el bosque, lo que les decía el presidente, estaba prácticamente amurallado a las zonas populares, aquellas zonas en donde no encontramos un espacio de esparcimiento, un lugar de recreo, espacios públicos. Y ahora el bosque se integra a estas zonas que son residenciales y se convierte en un proyecto justamente de justicia urbana. Aquí los proyectos de la cuarta sección son de Mauricio Rocha, lo que se hizo en el Panteón es Enrique Lastra, y bueno, ha habido grandes talentos involucrados en este gran proyecto de proyectos que se convierte al fin en el bosque cultural más grande del mundo. Tenemos un video exhaustivo, presidente, que explica mucho, pero sobre todo pedirles que vayan y lo recorran. Estamos por abrir la cuarta sección, es lo único que todavía permanece inaccesible hasta este momento, pero antes de concluir esta administración se podrá visitar las 4 secciones. Y solo por poner un ejemplo, porque mucho se ha hablado del costo de este proyecto, que son 10,500 millones de pesos, un poco más. Esta inversión anual salió de aquel dinero que se iba en los etiquetados de la Cámara para Cultura, que sabemos que había un tema de corrupción muy serio, los moches. Y, por ejemplo, esta cineteca, que la verán en imágenes ahorita en el video,
costó la mitad de lo que costó en su momento la Estela de Luz. Todas estas 4 secciones se verán unidas por la tercera línea de cablebús. El cablebús parte de Los Pinos, la primera estación, y cruza a través de 6 estaciones. La segunda está cerca del Panteón y del Pabellón de Cultura Comunitaria. La tercera está en Charrería, que es lo que está reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad, la Charrería, cerca del Lienzo Charro. La cuarta estación está en Parkour, es la estación más grande y que da vuelta justamente a la cuarta sección. Está el Colegio de Arquitectos ahí. La quinta estación es la Cineteca Nacional, ahí está la quinta estación del cablebús. Y la sexta estación es Vasco de Quiroga y se une con el Insurgente que vendrá de Toluca. Así quedará unidas las 4 secciones de Chapultepec. Las estaciones del cablebús serán también destinos culturales con espacios expositivos y distinta oferta cultural. Esto es a muy grandes rasgos el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, pero los invitamos a visitarlo. Desde Los Pinos hasta Serpientes y Escaleras, que son estos senderos, de verdad vale mucho la pena reconocer el bosque de Chapultepec. Eso sería, presidente. Gracias. Chapultepec, Naturaleza y Cultura es un proyecto prioritario del presidente Andrés Manuel López Obrador, que representa el mayor acto de justicia urbana, ambiental y cultural de las últimas décadas. Es un conjunto histórico de acciones emprendidas entre la Secretaría de Cultura Federal, el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, con la conceptualización del artista Gabriel Orozco y la colaboración de diversos especialistas en el campo de la cultura, la arquitectura, el medio ambiente y la movilidad. Chapultepec contará con 12 nodos o infraestructuras culturales distribuidas en las ahora 4 secciones del bosque, así como con 2 escuelas de formación artística y audiovisual. A ellos se suman 15 nodos medioambientales, como jardines, parques, manantiales y 7 interconexiones que brindan accesibilidad en sus más de 800 hectáreas. El inicio del proyecto ocurrió en diciembre de 2018 con la apertura de Los Pinos, que pasó de ser un lugar prohibido, una ciudad amurallada, a un espacio cultural abierto para todo el pueblo de México. Esta decisión del presidente abrió la compuerta que permitió trazar la conexión entre todas las secciones del bosque e imaginar que podíamos caminar desde cualquier museo del Paseo de la Reforma hasta los senderos de una impenetrable, hasta ese entonces, tercera sección. Otra histórica instrucción presidencial fue la creación de la cuarta sección del bosque de Chapultepec, que le sumó 180 hectáreas más y lo convirtió en el bosque cultural más grande del mundo, con una extensión 3 veces mayor a la de Central Park en Nueva York. Tenemos ahora 6 hectáreas que puede recorrerse gracias a una red de caminos, senderos, puentes y una nueva línea de cablebús que irá del Complejo Cultural Los Pinos al pueblo de Santa Fe. La inversión total en el proyecto fue de más de 10.500 millones de pesos, que no solo han representado infraestructura, sino atención medioambiental y vida cultural. A lo largo del bosque se han plantado 296.333 árboles y se han recuperado 118.715 metros cuadrados de áreas verdes a suelos que habían sido intervenidos con concreto. Se crearon programas de conservación de plantas ornamentales, nidos de fertilidad, humedales, se limpian ríos, barrancas y reencauzan las descargas pluviales y de aguas negras. Se transformaron 2 estacionamientos en espacios para la naturaleza y la cultura, el Centro de Cultura Ambiental y el Jardín Escénico. Hoy, Chapultepec es una zona de amortiguamiento con suelos nutridos, permeables, con cientos de hectáreas reforestadas con árboles endémicos. Lo que era un espacio para la especulación inmobiliaria se recupera como un suelo de protección medioambiental, un pulmón necesario para el Valle de México. Además de interés histórico y cultural,
generando más bosque para más personas. En la primera sección, el Complejo Cultural Los Pinos, antigua casa presidencial, hoy es la residencia oficial del pueblo de México, un centro cultural vibrante, transformando la cultura del poder en el poder de la cultura. Las culturas de México y el mundo se expresan en total libertad. Miles de artistas de todo México y del mundo se han presentado en sus casas y jardines ante un público que ya rebasa los 13.5 millones de visitantes, convirtiéndose así en el recinto cultural más visitado del país. Este espacio ha recibido una inversión de 245.9 millones de pesos, incluidas las obras que lo volvieron 100% accesible. El proyecto también ha destinado importantes esfuerzos a la atención de espacios emblemáticos, pero que tenían décadas de abandono, como el Museo de Arte Moderno, el Tamayo, el del Caracol, el Castillo de Chapultepec, la Sala de Arte Público Siqueiros o el Museo Nacional de Antropología, en el cual se solucionaron temas estructurales. Se le instaló un avanzado sistema antifuegos, carencia histórica en el museo más importante de México, y se renovaron sus 7 salas etnográficas. Hoy, las culturas de México se sienten representadas en este recinto. También se invirtió en el conjunto de teatros y escuelas que conforman el importante Centro Cultural del Bosque. A ellos se suma la rehabilitación del Mercado de Flores, Cambio de Dolores, el querido Zoológico y el Museo de Historia Natural, donde las salas de exposición fueron remodeladas. Se rehabilitó el Molino del Rey, un edificio histórico del siglo XVI, el primer molino de trigo construido en América y que durante décadas se ocupó como cuartel militar y dormitorio de guardias presidenciales. Recuperada su antigua estructura, se abrió ahí Sencali, la Casa o Museo del Maíz, el primer recinto dedicado a nuestra cultura alimentaria, donde con historias, cocinas, representaciones arqueológicas, artísticas, apreciamos las luchas sociales en contra de las amenazas de transgénicos o agrotóxicos. Es un espacio de homenaje y de encuentro para quienes siembran la tierra y nos dan de comer. El Sencali se rodea del solar, donde se recuperó la tradición prehispánica del mercado. Se sembró un palo para la ceremonia de voladores, un huerto y hasta una milpa escuela. Al día de hoy, el solar ha traído a 1,850 productores de 30 estados y ha presentado más de 600 actividades culturales. La inversión hecha en este proyecto es de 42.2 millones de pesos. Otro componente central del proyecto es mejorar la conectividad entre las distintas partes del bosque. Por esto se crearon 2 calzadas peatonales que parecen flotar en medio del bosque, Los Pinos y Chivatito, esculturas caminables que conjugan forma, función y respeto al medio ambiente y conectan partes nodales del bosque. Ahora se puede caminar desde Los Pinos hasta la segunda sección y desde la zona aledaña al Auditorio Nacional hasta el Parque Rosario Castellanos, evitando cualquier peligro por el cruce de vías rápidas o avenidas secundarias con poca visibilidad como Chivatito y Alencastre. La inversión en ambas calzadas fue de 778.83 millones de pesos. Cruzar la calzada flotante desde Los Pinos hacia la segunda sección nos acerca al Cárcamo de Dolores, donde la fuente de Tlaloc, el mural de Diego Rivera y la pieza Lamdoma de Ariel Gusick fueron restaurados. A unos pocos metros se terminó un ambicioso proyecto que rescató más de 60,000 metros de suelo de concreto, convirtiéndolo en áreas verdes, rodeado de terrazas con huertos, 5 jardines etnobotánicos y coronados por el lago Menor, con una isla a donde han vuelto las aves migratorias. Se construyó el nuevo Centro de Cultura Ambiental, representando una inversión de 306.5 millones de pesos. Justo enfrente, sobre Avenida Constituyentes, en el número 270, lo que era una estructura de servicios administrativos de Los Pinos, hoy es el Pabellón de Cultura Comunitaria. Casi 6,000 metros dedicados a los semilleros creativos, tendrá instalaciones especializadas para el desarrollo de prácticas artísticas de las infancias y juventudes y será un espacio de reunión comunitario. Está proyectado para atender 800 usuarios diariamente. La inversión es de 83.9 millones de pesos. Para este gran espacio, más de 700 niños de los estados de Guerrero, Hidalgo,
Morelos, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México crearon la pieza El ombligo de la luna y lo pintaron en el techo del que será el Foro de Artes Vivas, y pronto también podrá ser apreciado desde el nuevo cablebús Chapultepec. Unos pocos kilómetros más adelante, ya en la tercera sección del bosque, 120 hectáreas conforman el Panteón Dolores, el panteón civil más grande de México y el más antiguo de la ciudad. Su ubicación justo en el medio del bosque hizo necesaria una intervención con múltiples proyectos orquestados de manera integral, como fue la construcción de un edificio administrativo con 3 velatorios nuevos, una capilla a cielo abierto, la dignificación del crematorio, y se restauró el chacuaco histórico. Además, se restauró el lote del Colegio Militar. Se construyó un paseo memorial en los lindes con la Barranca de Dolores y se creó un área destinada a nuevos nichos. Esta intervención deja 5.673 metros cuadrados de senderos peatonales y la recuperación de 3.540 metros de áreas verdes. Ahí también se levantó un mirador y un puente que será el paso hacia las magníficas cañadas de la tercera sección. Esto representó una inversión de 343.63 millones de pesos. También en la tercera sección se construyó serpientes y escaleras, una red de senderos y puentes de interconexión que permiten cruzar la sección más agreste del bosque por la mitad, librando la profundidad de las cañadas y la abundancia de los matorrales, ordenado en 3 circuitos que suman casi 6 kilómetros y con 37 espacios de descanso. Este paseo por la naturaleza permite caminar, correr, andar en bicicleta o detenerse simplemente a contemplar la naturaleza en este pedazo de bosque. La inversión aquí fue de 180.7 millones de pesos. El Parque Cricri es otro ejemplo de una rehabilitación exitosa, con recuperación de áreas verdes, juegos infantiles y espacios para el disfrute de las familias. Este proyecto tiene una inversión de 82.14 millones de pesos. Junto a él, donde antes era el balneario Atlantis y se encerraban animales, hoy es el Parkour, Parque de Cultura Urbana, espacio donde jóvenes son libres. Es ejemplo insignia de rescate de espacios públicos para el beneficio de la juventud y la cultura, condecorado con 7 premios, entre los que destaca el London Design Award en las categorías de diseño de espacios abiertos, diseño de juegos y diseño de paisaje público. Es un complejo de pistas de patinaje, foros, galerías, espacios para talleres y eventos. Un espacio vivo, símbolo de esperanza y libertad. A este proyecto se le han destinado 129.76 millones de pesos. Cruzar por aire hacia la cuarta sección del bosque en el cablebús o internarse en ella desde el final de Avenida Constituyentes es descubrir la zona más íntima del bosque de Chapultepec. Coníferas, manantiales, el cauce de la Barranca de Dolores y vistas espectaculares conforman las 180 hectáreas que fueron rescatadas de la especulación inmobiliaria. Ahí, las infraestructuras de la industria militar existente se han convertido en espacios donde se fabrican las armas que da el arte y la cultura. En el área de una antigua ensambladora de la industria militar estará la Cineteca Nacional Chapultepec, con un 87% de avance y una inversión de 696.13 millones de pesos. Además, la Escuela de Cine Chapultepec, con un 82% de avance. El Centro de Formación y Producción Artística El Arsenal, que tendrá una oferta académica artística en diferentes oficios relacionados a las artes. Este centro presenta un 85% de avance. Aledaño al anterior conjunto, donde antes era una fábrica de cartuchos y municiones, se encuentra la Bodega Nacional de Arte, un complejo especializado en resguardar, restaurar y estudiar los tesoros artísticos de México, única en el mundo y que contará con una bodega visitable con acceso al público. Actualmente tiene un avance del 87% con una inversión de 1.202 millones de pesos. 2 antiguas e históricas construcciones sorprenden en la cuarta sección. Una, la exfábrica de pólvora del siglo XVIII, que se convirtió en un gran complejo industrial un siglo después, y la restaurada Ermita Vasco de Quiroga, donde vivió Tata Vasco, una construcción novohispana del siglo XVI, antiguo hospital
y lugar muy relacionado con la medicina herbolaria, gracias a otro de sus habitantes, Gregorio López, que escribió el primer tratado de medicina de América. Ambas edificaciones han sido 100% recuperadas y restauradas, lo que ha hecho que la comunidad de Santa Fe vuelva a ellas, disfrutando además de las más de 1000 actividades culturales que se han dado desde su apertura. La inversión de este proyecto fue de 112.96 millones de pesos. Las 4 secciones del bosque estarán conectadas por la línea del cablebús Chapultepec, que será en sí misma un destino cultural, conformada por 6 estaciones con espacios de exposiciones y una galería acústica. El paseante podrá ir de la primera a la 4ª sección en 21 minutos y conectar con otros transportes públicos en las estaciones finales. Desde la estación Los Pinos hasta la Vasco de Quiroga, el cablebús recorrerá 5.5 kilómetros y representa una inversión de 2.405 millones de pesos. El proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura ha sido un camino en el que cada encomienda se ha ido cumpliendo rumbo a un ideal: hacer el bosque cultural más grande del mundo, un ejemplo de respeto a la naturaleza, de acceso a la cultura y felicidad de todos. Exhaustivo, presidente. Gobierno pero de México. Como les decíamos, es un proyecto de muchos proyectos. Estamos al 92% de avance. A finales de septiembre lo tendremos listo para que las 4 secciones se conozcan, y agradecer nada más a los equipos que han participado. Gracias, General Loza, por apoyarnos en este último tramo, y por supuesto a la subsecretaria Marina Núñez, que ha estado al frente de todo este esfuerzo desde la Secretaría, al inicio con el gobierno de la ciudad, la doctora Sheinbaum, y ahora con el doctor Martí Batres. Gracias, presidente, por apostar a la cultura. Los bebederos ya funcionan. Chapultepec. Bebederos de agua. ¿De dónde, perdón? De Chapultepec. Bebederos de Chapultepec. Sí, sí funciona. Sí.